Entonces, creo que un par ya vieron este gráfico que mostró Javier hoy a la mañana, y lo que muestra es la evolución de la economía mundial en el tiempo. No vengo a dar ninguna clase de esto, seguramente más de uno sabe más que yo de esto, pero quiero resaltar dos puntos muy importantes en la economía mundial. El primer punto es la revolución industrial. Como ven, la economía se mantuvo muy chata durante miles de años y pasó de una economía basada en la agricultura a una economía basada en la industria. Y la segunda época o el segundo hito muy importante es la revolución de la información. Una revolución en la cual trajo los datos y la inteligencia artificial como principales hechos a nuestra economía. Y aunque estos dos hitos fueron muy distintos, tienen dos cosas en común, los cuales estos dos tienen una materia prima y una maquinaria para procesar esa materia prima. En el caso de la revolución industrial, la materia prima podríamos decir que fue el carbón o el petróleo, y la maquinaria, la locomotora, máquinas, que lo que permitía era agregar valor. Nos permitía mover o transportar cosas de un lugar más lejano, más rápido, producir cosas a mayor velocidad y así producir más valor. En el caso de la revolución de la información, la materia prima son los datos y la maquinaria es la inteligencia artificial o machine learning, como quieran decirlo. ¿Y cuál es el valor que se obtiene? Obtenemos mejor toma de decisiones en un tiempo menor. Y bueno, déjeme mostrarle entonces cómo fue evolucionando también el mercado. Estas son las empresas con mayor capitalización mundial. Como pueden ver, en negro son todas empresas petroleras, en grises son otras empresas, bancos, y en dorado vemos empresas basadas en datos. Antes del 2010, el mercado, o entre las 5 empresas con mayor capitalización, estaban empresas petroleras. Podemos ver Shell, PetroChina, Exxon. Pero a partir del 2012, las 5 empresas con mayor valor son empresas que en el core de su negocio tienen datos y sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, para poder procesar estos datos. Es por eso que tiene sentido decir que hoy en día el petróleo no es la materia prima que mueve al mundo, sino los datos. Hoy los datos son la materia prima de mayor valor. Esto por suerte también ya lo estuvieron mencionando, estas máquinas petroleras de datos, Google, Facebook, bueno, incluso Amazon, Uber, que están generando millones y millones de dólares con los datos. Y ustedes seguramente dirán, ¿qué tipo de datos? ¿Qué datos están utilizando estas empresas? Bueno, nuestros datos, porque nosotros somos datos. Cada vez que entramos a internet estamos generando datos. Cada vez que entramos a una página, más de 200 empresas está traqueando lo que se llama nuestro digital footprint. Es más, actualmente, ahora ustedes están generando datos. Actualmente, supongo que cada uno tiene un celular. Distintas aplicaciones en su celular están traqueando su geolocalización y están generando datos para que distintas empresas puedan monetizar esos datos, para que distintas empresas puedan hacer millones con esos datos. Entonces, déjenme explicarles cómo funciona un poco la economía de los datos, y voy a poner un ejemplo específico que es Facebook, más que nada porque es muy claro cómo funciona. Entonces, imagínense que Nike quiere hacer una publicidad porque quiere vender sus nuevas zapatillas para correr. ¿Qué necesita Nike? Necesita dos cosas. Necesita saber a quién le gusta correr y necesita un lugar para mostrar su publicidad. Entonces, en el caso de Nike, por cada dólar que gasta, el 60% corresponde al dato, para que Facebook pueda segmentar y saber a quién le gusta correr. Y el 40% corresponde a la distribución, en este caso el muro de Facebook. Esta distribución lo calculamos nosotros en un post en Medium que lo pueden ver. Y este 60% que corresponden a los datos representó en el 2017 nada más nada menos que 24.000 millones de dólares de ganancia. Y obviamente, ¿qué le corresponde a la audiencia? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cero. Y por eso nosotros creamos Wibson. Nosotros creemos que todos tenemos el derecho a ser el dueño de nuestros datos. Todos tenemos derecho a saber qué está sucediendo con nuestros datos, quién lo está utilizando y cómo se está beneficiando. Y por supuesto, ser parte de ese beneficio que nuestros datos producen.
Así que, bueno, Wibson es un mercado descentralizado de datos basado en blockchain. Permite a los usuarios vender sus datos de manera confiable y permite a las empresas adquirir esos datos directamente de los usuarios. Y bueno, ¿cómo construimos Wibson? Obviamente nosotros creemos en ciertos valores que permite al mercado crecer, transparencia con la utilización de los datos, fairness en el sentido de que haya un intercambio justo entre el usuario y el comprador, y control en el sentido de que el usuario siempre pueda tener el control de sus datos. Y bueno, construimos esto con 3 participantes en el mercado. Están lo que nosotros llamamos los data sellers, que será cualquiera con un celular, cualquiera podría empezar a monetizar sus datos. Lo que nosotros llamamos los data buyers, que son distintas empresas, compañías que quieran adquirir los datos, pero de manera justa, de manera transparente. Y está lo que se llama el notario, que son entidades con mucha reputación que podrían llegar a validar esos datos. Entonces quiero volver a recalcar este caso de uso de lo que nosotros llamamos el Bad Advertising Model, en el cual por cada dólar que, por ejemplo, Nike pagaba, el 60% corresponde a nuestros datos, el 40% a la distribución y a nosotros 0. Nosotros así vemos cómo debería ser el mercado, en el cual por cada dólar el 60% que corresponde al dato vaya directamente al usuario. Incluso también hicimos un estudio muy interesante que pueden encontrar también en nuestro Medium, en el cual analizamos cuánta plata correspondía en nuestros datos. Y solamente en Digital Advertisement, para una persona promedio en Estados Unidos, sus datos generan $240 anuales. Y estoy hablando de solo para marketing digital. Imagínense si nuestros datos fueran utilizados para otras cosas, para soluciones financieras, médicas, de supply chain. Este número sería recién el piso. Entonces, ¿cómo funciona este mercado de datos? En el cual después les voy a comentar todos los problemas que tuvimos y cómo logramos escalar este mercado. Es muy simple. Uno se descarga la aplicación. Hoy, por suerte, la aplicación está disponible en Argentina, Uruguay, España e Inglaterra. Uno conecta su fuente de datos, Facebook, LinkedIn o incluso, por ejemplo, su dato del celular. Y uno empieza a recibir ofertas de empresas. Una empresa te va a decir, quiero comprar tu dato de Facebook, te voy a pagar una X cantidad de WIB, que es una criptomoneda que lanzamos sobre Ethereum, y lo voy a utilizar para tal propósito. Y uno lo lee, si le interesa acepta, el comprador recibe los datos y nosotros recibimos los WIBs. Si no nos interesa, rechazamos ya que es nuestro derecho y nosotros decidimos qué hacer con nuestros datos. Así que bueno, funciona muy simple para el usuario, lo mismo para el comprador. Hay una plataforma donde puede seleccionar y elegir qué datos quiere comprar. Y acá está un poco el tema de blockchain, por qué utilizar blockchain, o qué problemas se extrae blockchain incluso, porque yo estoy desde el comienzo con Wibson, de hace casi ya 2 años, y pasé todas las etapas del fundraising, donde tuvimos que viajar a Asia, estuvimos en Europa, luego la creación de la criptomoneda, la creación de la aplicación, el crecimiento, y la verdad que nos encontramos con un montón de barreras, más que nada porque era algo muy nuevo. Y por suerte, las 2 charlas anteriores me vino muy bien de introducción y para explicar, bueno, qué soluciones nosotros decidimos tomar. Entonces, nosotros en 9 meses de que tal la aplicación, generamos mucha atracción, muchos usuarios empezaron a vender sus datos, muchas empresas empezaron a comprar datos, y esto nos trajo un problema, un gran problema. Lo que al principio blockchain nos daba una gran transparencia, nos trajo un tema de una limitación de escalabilidad. Entonces, ¿qué nos sucedía? Como contaban recién, el problema del gas. Les cuento bien simplificado cómo funciona. Cuando un comprador quiere comprar, por ejemplo, un dato a un usuario, genera una orden y el usuario le manda los datos y el comprador los WIB. Esa transacción se hacía una a una. Entonces, ¿cómo funciona la red de Ethereum? Si yo soy Nike y quiero comprar sus datos y todos ustedes me aceptan, bueno, yo tengo que empezar a comprarle el dato uno a uno. No puedo comprar los datos simultáneamente. Con lo cual, bueno, si son solo ustedes, funcionaría, no pasa nada, voy genero una fila y voy aceptando esas ofertas y voy recibiendo sus datos.
Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de miles de usuarios vendiendo sus datos? No podemos generar una fila de cientos de miles de usuarios para que acepten esa oferta, ya que el tiempo sería infinito. Entonces, primero nos encontramos con ese problema. El segundo problema era el costo de estas transacciones, el cual lo que nos generaba es que el costo de la transacción era más caro que el dato en sí. Entonces, un comprador no tenía sentido comprarle a un usuario un dato y tener que pagar más por la transacción que por el dato en sí. Porque siempre la idea era tratar de que el usuario reciba la mayor cantidad de valor por sus datos y que la mayor parte se pierda en la transacción no tenía sentido. Entonces, este fue el mayor problema con el que nos encontramos una vez lanzado Wibson, y vimos distintas soluciones. La primera solución, que fue la más simple que en su momento vimos, dijimos, bueno, en vez de crear un wallet para que no se haga una transacción después de otra, generemos muchos wallets, muchas billeteras, y entonces con distintas billeteras puedo comprar datos simultáneamente. Pero claro, después dijimos, me imagino una empresa, Nike, diciéndole nosotros al CFO, vas a tener tu wallet, ese wallet va a tener miles de wallets abajo, y cada esos miles de wallets va a comprar miles de datos. Financieramente, nivel de transacción era imposible el tema de transacción, imposible tampoco la transparencia, con lo cual vimos que no era escalable. Además, el costo del gas seguía estando. Después vimos sidechains. Sidechains es chains que, para decirlo bien simple, se puede sumar a la red de Ethereum y se pasan transacciones al sidechain y después se meten de vuelta a la red de Ethereum. Pero tampoco vimos que era un ejemplo para nosotros y le agregaba mucha complejidad. Sacamos algunos conceptos de state channels también, y a partir de ahí decidimos hacer una solución propia para hacer este crecimiento, que fue crear nuevos contratos inteligentes, lo que nosotros llamamos un bad payment. Entonces, lo que nosotros llamamos el protocolo B2 nos permitió escalar en este mercado de datos. Cuando digo mercado de datos es porque específicamente lo que nosotros hacemos y la solución que nosotros trajimos al mundo y en lo cual nos estamos especificando, pero podría ser para cualquier tipo de mercado. Entonces, ¿cómo es? Es batch payment, lo que dice el nombre es lotes. Es agrupar sellers, agrupar personas y pasar todo eso como una única transacción. Siempre sin perder la transparencia. Así que estuvimos trabajando aproximadamente entre 5 y 6 meses con empresas alrededor del mundo, porque el problema de la escalabilidad en blockchain es un tema muy importante, y te diría que el 80-90% de los proyectos a nivel mundial trabajan en esto, tienen un equipo de research y de investigación trabajando en esto. Y bueno, logramos generar este nuevo protocolo, logramos bajar el costo en un 99%, lo cual significa que es una magnitud de 1000 veces menor. Y a partir de esto sí nos permitió escalar, sí nos permitió que más usuarios se puedan sumar a la plataforma, que más compradores se puedan sumar y que tenga sentido para ambos jugadores. Entonces, ¿qué se viene ahora después de poder escalar, después de crecer? Lo que se viene es un reward marketplace. Vimos que el usuario, más allá de que recibía algo a cambio, estaba recibiendo WIPs, una criptomoneda. Y hoy en día, aunque las criptomonedas están ganando valor, aunque están creciendo, todavía no se entienden por todos los usuarios, y creo que es parte de nosotros, o los que estamos más metidos, de educar, pero también no podemos pensar que todos se van a meter a esto, o que todos van a querer manejar una criptomoneda. Con lo cual es muy importante tratar de darle soluciones a los usuarios. Por ejemplo, en nuestro caso, queremos que el usuario, cuando recibe de WIP, pueda cambiar esos WIP por distintas cosas. Estamos trabajando y la idea es lanzar, en este caso, por ejemplo, un reward marketplace que permita al usuario vender sus datos, obtener WIP y con eso, por ejemplo, obtener más gigabytes en su celular. Y con eso, cargar crédito para transporte público. Con eso, pagar su Spotify. Y así, distintos casos de uso. Que ahí es donde se viene, ahí es cuando entra en juego la escalabilidad. Si nosotros creemos que todos van a venir a nosotros, ahí es donde estamos a veces un poco perdidos. O puede suceder, pero va a tardar mucho más. Nosotros tenemos que tratar de también ir hacia el público, y eso es lo que estamos haciendo. Así que la mejor manera de escalar en ese sentido es siempre darle la oportunidad al que quiere cripto, obtener cripto, pero al que no quiere también tratar de darle otras opciones.
Estamos trabajando en esta plataforma para que cualquier empresa pueda comprar datos. Y bueno, estamos tratando de obtener otra fuente de datos. Nosotros llamamos un API Competition porque queremos que distintos usuarios a nivel mundial nos digan, bueno, qué datos están, si son financieros, médicos y cómo se puede acceder a eso. ¿Por qué cómo se puede acceder? Porque los usuarios deberían poder acceder libremente a sus datos. Esto lo bueno es que ya lo estamos viendo a nivel mundial. En Europa está lo que se llama el GDPR, significa General Data Protection Regulation. Es una regulación que, para ser bien sencillo y resumirlo, lo que dice es, los datos son de los usuarios tienen derecho a obtener sus datos, los usuarios tienen el derecho al olvido de sus datos, como mencionaban antes, con lo cual si el usuario dice quiero que mis datos se borren, la empresa está obligada a borrar ese dato. Y lo que es muy interesante, esto lo lanzamos hace 2 años y GDPR se lanzó el año pasado, en mayo, disculpen, y vemos vemos que no estamos equivocados, vemos que el mundo se mueve hacia ahí, y no solo con los datos, sino con distintos marketplaces descentralizados. Así que nuestro lema es Own Your Data, sean el dueño de sus datos. Bueno, les dejo quizás un par de links donde nosotros posteamos todo lo que les estuve comentando, todos los artículos, todos los estudios, research en los cuales estamos trabajando, especialmente en Medium. Ahí vamos publicando los distintos avances que vamos sacando. Y bueno, muchas gracias por todo.